Shalom, bienvenidos a este Kiddush en la tarde, en este Shabbat, en la comunidad Llama de Fuego para las Naciones en nuestra sede en Soacha. Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan en la web y le pedimos el favor de que si este mensaje es de bendición lo compartan y le den una manito. El día de hoy vamos a estar hablando un tema que es muy especial porque el Eterno lo ha venido revelando a esta casa. Ha venido revelando sus escrituras por medio de cada Shabbat y por medio de la escuela de la Torah que tenemos los lunes. Y esa escuela ha sido de mucha edificación porque le obliga a cada estudiante, a pesar que nos falta mucho más, le obliga a cada estudiante a exigirse un poco más en la intimidad con el Padre para que el Padre le revele cosas mayores todavía. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando un tema que quizás para el mundo es algo sacado de contexto, no sé, es como fuera de órbita, pero el Padre no se equivoca en esta casa y dice las cosas como son. Y el tema el día de hoy se llama Consecuencias actuales del sistema Babilonia, Persa, Medo-Persa y el último reino débil. Así se titula, Consecuencias actuales del sistema Babilonia, Persa, Medo-Persa y el último reino débil. Para este mensaje vamos a tener varias, no historias, porque en la Biblia no son historias, son profecías. Vamos a tener varias profecías paralelas, en las cuales vamos a estudiar mucho el libro de Daniel, vamos a ir al pasado, vamos a ir al presente y al futuro, pero vamos a tocar textos paralelos, sobre todo en Daniel. Para dar este mensaje entonces vamos a remitirnos a momentos históricos como la interpretación de Daniel sobre el sueño de Nabucodonosor, el cual tuvo Nabucodonosor, lo cual ya es de nuestro conocimiento. Hemos muchas veces estudiado y hemos escudriñado este tema, pero también para desarrollarlo un poco más, haremos saltos en el pasado antiguo, es decir, el pasado antiguo antes de Daniel, en el pasado para nosotros de Daniel, en el pasado profético, en el presente y en el futuro. Para desarrollar este tema vamos primeramente a desarrollar unas palabras que Daniel dijo antes de darle la interpretación a Nabucodonosor. Como ya todos nosotros sabemos, Nabucodonosor tuvo un sueño. Ni sus sátrapas, ni sus intérpretes, ni sus sabios, ni sus astrólogos podían decirle, porque él no dijo el sueño, él simplemente le dijo, ¿quién me interpreta el sueño? Y ellos esperaban, bueno, ¿cuál es el sueño? Y él nunca les reveló el sueño. Él dijo, no, pues para eso los tengo a ustedes, sabios, astrólogos, intérpretes, sátrapas, eunucos, ustedes son lo más de sabio que hay, díganme qué fue lo que soñé. Y entonces Daniel dice estas palabras en Daniel 2:20 y dijo, escuchen estas palabras, alabado sea por siempre el nombre de Elohim, suyos son la sabiduría y el poder, él cambia los tiempos y las épocas, él pone reyes y quita reyes, da la sabiduría a los sabios y a los inteligentes el discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido. Aquí ya él dice, él revela lo profundo y lo escondido, es decir, que nadie era capaz de interpretar el sueño de Nabucodonosor, y menos si él no lo contaba. Pero Daniel dice, él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz, a ti Elohim de mis antepasados, es decir, de Abraham, Isaac, Jacob. Te alabo y te doy gracias. Me has dado la sabiduría y el poder, y me has dado a conocer lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el sueño del rey. A partir de ahí, él empieza a decirle a Nabucodonosor de qué se trataba su sueño, y ya lo vamos a ir desarrollando. Antes de empezar sobre el sueño de Nabucodonosor, debemos desglosar un poquito en este tema. ¿Quién es Babel primeramente? Como dijimos, vamos a hablar de las consecuencias actuales de Babilonia,
persa, medo-persa y el último imperio débil. ¿Quiénes son estos imperios? ¿Y de qué se trata cada uno de estos imperios en el pasado, en el presente y también en el futuro? ¿Y por qué estos tres imperios y no toda la estatua de Nabucodonosor? ¿Por qué vamos a tocar solo tres imperios y no vamos a tocar que la estatua nos habla de la cabeza de oro, nos habla de los hombros y los brazos de plata, y así hasta que llega a los pies de barro cocido? ¿Y por qué nos vamos a saltar? No es porque no sea importante, sino porque el día de hoy vamos a hablar de las consecuencias del sistema persa y medo-persa y del último imperio, no dejando de ser importantes los otros sistemas, solo que en esto tenemos un suficiente tema el día de hoy. Entonces, tenemos primeramente nuestra Torá, la Torá que el Elohim nos entregó. Y la Torá es pues para obedecerla, son sus mandatos y son sus leyes. Y el que no la obedece pues es un pecador y desobediente a la Torá. Un preámbulo. ¿Para qué nos vamos a remitirnos a un ejemplo? Para entender el porqué del sistema babilónico, persa, medo-persa y el más débil. Vamos a dar un ejemplo de la vida cotidiana, antes de entrar al tema en sí. El Eterno nos dice: ama a tu esposa y sé fiel. Con esto nos está dando un mandamiento. El decirnos, ama a tu esposa, o sea, cada quien decidió casarse, sí, pero el Eterno nos dice, ama y sé fiel a tu esposa. Es un mandamiento del Eterno. Entonces, el hecho de no ser fiel a la esposa ya es quebrantar ese mandamiento. Se tiene la ley, ama a tu esposa. Honrar el mandamiento se honra es por amor, y deshonrar el mandamiento es porque no se ama a la esposa. Si el esposo cumple este mandamiento, entonces no hay una ley que lo condene. Si el esposo ama a su esposa y le es fiel en todo, no hay una ley que lo condene. Pero si al contrario el esposo es desobediente, desamoroso e infiel a la esposa, pues ya cometió un pecado. Listo, ya cometió un pecado. Y ese pecado, a su vez, tiene unas consecuencias iniciales, secundarias, dependiendo el pecado. ¿Cómo así? Si el esposo ya fue descubierto en la infidelidad, va a tener las siguientes consecuencias, que son justas, que él se la buscó. Primero, aborrecido por su esposa y por la congregación, por la que la puede ser desterrado. Eso está en el albedrío de la esposa y de la congregación desterrarlo, pero lo más probable es que pase así, que sea desechado. Eso es una primera consecuencia de haber quebrantado ese mandamiento. Pero si a la mujer con la cual fue infiel queda en gestación, entonces viene una consecuencia más, que es un hijo bastardo, que es un hijo que va a crecer sin una identidad, sin un padre, etc. Entonces, todos los pecados tienen unas primeras consecuencias, y si se sigue siendo hostil y si se sigue andando en el pecado, pues puede llegar ese hijo de la fornicación y del adulterio y hay más consecuencias. ¿Para qué es este ejemplo? Porque, ¿y qué tiene que ver con el sistema de Babel, el sistema persa, medo-persa y el último sistema débil? Y es que el Eterno nos dio a nosotros la Torá, nos dio el entendimiento de las Escrituras y nos enseñó a no adulterarlas con su amor. Pero si se adulteraban las Escrituras, si se adulteraba la Torá, venía una consecuencia. Pero si, el Padre hablaba sobre esta consecuencia, pero si se seguía siendo hostil y se seguía pecando con lo mismo, entonces ya vendrían otras consecuencias más, así como lo que es el ejemplo que acabé de dar. Entonces,
¿Qué tiene que ver el ejemplo con estos reinos? Quiere decir que Israel, por su desobediencia, se levantaron unos reinos. Se levantó un primer reino, que es Babel. Y era un reino para ajusticiar a Israel por su pecado y su idolatría y su hostilidad. Pero como Israel en el pasado siguió pecando, pues se levantaron otros reinos más. Recordemos qué reinos fueron esos. Eso lo podemos ver en lo que se nos enseñó hace un tiempo, que era en el pozo de Jacob, de los maridos que has tenido. Recordemos que a Israel, primero el padre llevó a Israel por su voluntad para que fueran a Egipto, allá fueron esclavizados. Pero esto era más que todo para demostrar el poder del Eterno al sacarlos con fuerza y mano poderosa, haciendo esto un antropomorfismo, sacándolos de Misrayim, abriendo el mar, abriendo una nube de fuego y en el desierto recibiendo el maná y conquistando. Pero ya no tendrían que volver a ser esclavos de ningún sistema, porque ellos irían a conquistar, y al conquistar pues ya no tendrían que, los pueblos a los cuales conquistaran tendrían que sujetarse a Israel, más no ellos sujetarse a los pueblos. Pero entonces, por el pecado de Israel, sí se levantaron unos pueblos, lo que era Babilonia, Persa, Medo-Persa, el imperio griego, el imperio romano, entre otros. Entonces, esos fueron los imperios que se le levantaron y que ya hemos visto, por su hostilidad, porque no debieron cometer adulterio contra las escrituras. Para esto vamos a ver quién es Babel. Y esto se levantó en tiempos distintos, no fue de un día para otro, se levantó. Profetas hablaban, si ustedes no cumplen, pues viene esto. Y justo venía. Los profetas decían, arrepiéntanse de su pecado porque viene tal pueblo. No hacían caso y venía tal pueblo. Así es. Entonces, ¿quién es Babel? Babel lo tenemos en Bereshit, la mejor descripción de Babel. Génesis 11, del 7 en adelante. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Porque esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién era Babel? Babel era una tierra que quedaba en un valle conocido como el Valle de Sinar, es decir, el valle entre el río Tigris y el río Éufrates, conocido como la antigua Gran Mesopotamia. Esta ciudad estaba situada en este valle que se llama el Valle de Sinar, en una región en la cual un hombre conocido como Nimrod quiso levantarse contra el Altísimo edificando una torre, la cual el espíritu de Elohim vino y descendió, pero no a manera de llenura como ya sabemos en Shavuot, o lo que se conoce como el Pentecostés, sino, bueno, como Shavuot para nosotros que somos restaurados, sino que el espíritu de Elohim descendió a manera de confusión, de cambiar las lenguas, para que el hombre no alcanzara una magnitud en lo que se estaba proponiendo, en su naturaleza caída adámica, que ya también la hemos venido estudiando, que tendían hacia el mal, querían hacerse como Elohim, y podrían estar perdiendo la oportunidad de salvación en Yeshua HaMashiach en el futuro. Por eso el Padre los confundió de esa manera. Nosotros el día de hoy no vamos a desglosar del hebreo, simplemente vamos a decir, Babel es confusión, simplemente es confusión. Y Babel se levantó entonces como nación fuerte para aguijonear a Israel por su idolatría y lejanía de sus mandamientos.
A su vez, entonces, como a Babel se le levantó a Israel, pues para aguijonear a Israel por su idolatría y por dejar de cumplir los mandamientos, Persa y Medo-Persa se levantaron para aguijonear a Babel. Y así se convierte en una cadena como de aguijonear al que se levanta contra. Pero al que se levanta contra el pueblo de Israel, así sea que el Padre lo haya permitido, pues el Eterno dice: yo bendigo a los que bendicen a Israel y maldigo a los que maldicen a Israel. Sencillo. Entonces, recordemos que nos habla el Eterno en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 dice que ustedes, Israel, eso lo escribió Moisés en el desierto, lo que es el libro de Levítico y el de Bamidbar, o en el desierto, y el libro dice en 28 que si nosotros, cada israelita, porque Moisés se lo dijo a toda la congregación en el desierto, pero también se lo dijo que para todas las generaciones del pueblo de Israel esto estaría vigente: si ustedes los israelitas cumplen estos estatutos y estas leyes, estas bendiciones le vendrán. Y tenemos la del 1 al 14, como ya bien lo hemos estudiado. Pero si ustedes, israelitas, no cumplen los estatutos y decretos, les vendrá desde el 49. Dice: Yahweh traerá contra ti una nación de lejos. Esto ya el Padre se los había dicho. ¿Por qué se levantaría una nación como Babilonia? Pues el Padre les dijo en el desierto: si ustedes cumplen estos estatutos, estas fiestas, guardan mi nombre, guardan el Shabbat, pues entonces le vendrán las bendiciones. Pero si no las cumplen, ahí ya nos lleva el Eterno que por qué vino Babilonia. Deuteronomio 28, del 49 en adelante, dice: Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá del fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará ni grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños, ni tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades. Si ustedes piensan en Babilonia, todo esto lo hizo Babilonia. Le quitó las tierras, le quitó a sus mujeres, le quitaba sus granos, su mosto, su aceite, sitiaba la ciudad para que ellos perecieran de hambre. Pondrá sitio a sus ciudades hasta que caigan tus muros, altos y fortificados, en que tú confías. O sea, si tu confianza solo está en esos muros y no está en mí, porque no estás guardando mi palabra, entonces esto te vendrá: traeré una nación de lejos. Eso fue lo que pasó con Babilonia. No es injusticia del Eterno, es justicia. Él se los había advertido: guárdenla, no pasará nada. Si ustedes no la guardan, entonces esta consecuencia viene. Lo mismo que el ejemplo de la esposa: ámala. Si la amas, no pasa nada. Si la desprecias, entonces vienen consecuencias. Así es como se cumple la ley. Sencillo. La ley se cumple haciendo caso. Ámala. Ya, no tienes que hacer otra cosa. Cumples estos estatutos, no tienes que hacer otra cosa. Entonces, si no los cumples, Yahweh traerá una nación del extremo de la tierra. Y la trajo. La trajo no en el mismo momento, porque esto fue dado miles, cientos de años atrás. Fue después. Entonces, pues cuando llegó el momento del exilio de Yahudá y de Israel, pero en este aspecto, ¿a quién fue a invadir Babilonia? Fue a Yahudá. Entonces, no recordaron estas palabras. Y después, ahí sí, ayayáis. Ayayáis. ¿Por qué? Porque no recordaron estas palabras. Ellos hubieran tenido el libro de la ley y estas palabras, algo distinto hubiera pasado. No hubiera habido ese exilio, no hubiera habido ese traslado a Babilonia, etc. Pero entonces, eso fue lo que pasó. Primeramente, estas palabras las olvidaron. No las tuvieron en cuenta en el momento que llegó Babilonia. Por su desobediencia, se profetiza que vendrían una nación extranjera fuerte, esperando el arrepentimiento, pero este arrepentimiento nunca llegó.
Pero esto no solamente lo dijo el Eterno en Deuteronomio, Devarim. Pasó un tiempo, ya estaba en el tiempo de los reyes de Israel, su primer rey, bueno, su segundo rey, David. Y David, ¿y quién profetizó en sí que vendría Babilonia? Recordemos que fue Jeremías. Pero antes de Jeremías, Asaf, por medio del Teilín Salmo 79, ya estaba cantando desde lo profundo de su alma, profetizando que vendría una nación extranjera, la cual es Babilonia. Y dice así el Teilín Salmo 79. Vamos a leer solamente del 1 al 4. Oh Yahweh, vinieron las naciones a tu heredad, vinieron unas naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo. ¿A quién se refería? A Babilonia. ¿Quién destruyó el templo? No la primera vez, sino la segunda vez que vinieron, Babilonia. Redujeron a Jerusalén a escombros. ¿Quién hizo eso en la primera vez? Babilonia. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, es decir, una masacre. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como aguas en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Asaf, el salmista, en el 79, estaba clamando esto, profetizando también que vendría una nación extranjera. Es decir, estaba en el espíritu, y en ese momento que él estaba en el espíritu estaba diciendo que esto no nos pase, pero no nos pasaría. La única manera de no pasarnos es remitirnos a Deuteronomio 28, cumpliendo, porque si no cumplen, ya saben, el 49, una nación extranjera vendrá. Entonces, esto pasó más o menos en el tiempo, pasó en el tiempo de David, que es 900.000 años antes de Yeshua, y más o menos 400 a 600 años antes de Jeremías. Es decir, que el exilio y el imperio babilónico ya estaba decretado desde la eternidad, porque ya, o sea, solo el salmista, el adorador, en su integridad, en su intimidad, sabía lo que pasaría, y solo los verdaderos que estuvieran alineados sabrían que esto pasaría. Pero no era así, porque cada quien estaba en sus deleites buscando lo suyo, y vino Babilonia. Entonces, 500 años después de David, más o menos, viene el profeta Jeremías, a lo cual dice el profeta Jeremías que vendrían unas naciones Babilonia y otras, para pues aguijonear a Israel, para saquearla, para sitiarla, para exiliarla, para derribarla, lo que le conocían como la Santa Ciudad. Este es Babilonia. Y vamos a hablar también un poquito del sistema medo y persa, para ir entrelazando lo que tiene que ver el título de la enseñanza. El sistema medo y persa son dos cosas distintas. Están los medos y están los persas, pero para fines de esta conquista, ellos se unieron para pues llegar a cuando Babilonia ya era la potencia en ese momento, en ese tiempo. Entonces, los medos y los persas eran una raza aria. ¿Qué quiere decir eso? Las razas arias quiere decir que son descendientes jaféticos, es decir, descendientes del patriarca Jafet, hijo de Noah, posterior al diluvio. ¿Cómo lo encontramos en Bereshit 10:2? Todos los orígenes de estos pueblos. Ellos, los jaféticos, son arios, es decir, tienen unas características de raza distintas a los del resto de la humanidad.
Los medos no se mencionan como tal en los escritos de la Biblia. Más que todo están en escritos extrabíblicos, pero los persas sí, y la unión medo-persa sí. Pero se sabe que los medos y los persas tuvieron una alianza por medio de Darío y de Ciro para impactar al pueblo de Babilonia. Porque el pueblo de Babilonia pues ya se había levantado contra Israel, entonces ya había aguijoneado a Israel, entonces tendría que ser ahora aguijoneado Babilonia. De los persas se sabe que conquistaron todo Oriente con Ciro y con Darío, su general. Conquistan a Babilonia, es decir, ahora lo que era la gran Mesopotamia que dijimos antes ya no tenía el poderío de Babilonia sino de Persia. ¿Y esto cuándo sucede? Esto sucede inmediatamente a la escritura en la pared. Recordemos la escritura en la pared. La escritura en la pared es que Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, se le dio por jugar con lo santo, tomar lo sagrado, las copas sagradas, la menorá y todos los utensilios sagrados del templo que habían saqueado, que estaban en Babilonia en ese momento, y atreverse a profanarlos. Ahí viene la escritura en la pared, si la recordamos, Mene Mene Tekel Upharsin, que quería decir que ha sido pesado en una balanza y ha sido desaprobado, y Daniel le dijo, que fue el único que pudo entender esta escritura, Daniel le dijo, pues hoy mismo tu reino tiene fin, por lo que hiciste y por todo lo que has venido haciendo, has sido pesado en una balanza y tu reino ya tiene fin. A partir de ahí, de inmediato, llegan los medo y persas y acabaron con Babilonia, con Belsasar, con la reina y con todos los que habían ahí, y dejaron a Daniel pues porque él y a los yaudí en ese momento con ellos no tenían nada que ver. Además que Daniel entró en gracia con estos gobernadores porque él había profetizado, y eso se escucha, estas profecías se escuchaban en todo el oriente, todo el mundo sabía sobre estas profecías. Entonces, en este orden de ideas, el pueblo de Israel, al no seguir las ordenanzas de Adonai, al seguir las ordenanzas de Adonai, no tendría que haber sido exiliado, de haber pasado por estas pruebas. Pero, como empezaron a pecar, y sobre todo el pecado de la idolatría, adorando a la piedra y adorando al leño, es decir, a dioses hechos de madera y de piedra, entonces tuvieron su justicia. Y si ellos hubiesen cumplido, no se hubiera levantado no se hubiera levantado Babilonia, ni Persa, ni los demás, porque los otros que son los griegos, los romanos, son como el ejemplo que di al principio. Primero, la infidelidad, listo, y la infidelidad tiene su consecuencia, Babilonia y Medo y Persa. Pero siguieron en la hostilidad del pecado, el hijo bastardo. Entonces siguieron en la hostilidad del pecado, entonces se tuvo que levantar otras naciones, Grecia, Roma. Esto hubiera acabado solamente con hacer caso a las escrituras. Entonces, ningún pueblo se hubiera tenido que levantar contra Israel, ninguno, si hubieran mantenido la Torá en su alma, como tuvo que ser desde el principio. Entonces, ¿por qué vamos a hablar no solo de todos los reinos, sino de estos dos? Y lo vamos, como dijimos al principio, vamos a enlazar unas profecías, no son historia, la Biblia no es historia, es profecías. Vamos a traer a colación una profecía, que es la profecía, y vamos a hablar de David. Si el pueblo de Israel se dedicara en verdad a lo que tiene que hacer, ¿y qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel? Sencillo. El Padre también les dijo en el desierto: ustedes serán nación santa y real sacerdocio.
linaje escogido, o sea, serían una nación de real sacerdocio. Lo que ustedes tienen que hacer es ser cuidadores de ovejas. Eso es lo que tienen que hacer. Cuidadores y guardadores de la Torá y transmitírselas y alimentar a las ovejas. Eso es lo que tiene que hacer Israel. No más. Si Israel se encarga de hacer esto, entonces ninguna nación tendría que levantarse. Porque una de dos, o el Eterno las aparta él mismo con su mala, o dos, le da la fuerza al israelita para que venza a estas naciones, como pasó en esta profecía en 1 Samuel 17. Dice así: David respondió a Shaul: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. David, antes, esta historia, no, esta profecía, es antes de que David fuera rey, antes de que él adulterara las escrituras, antes de que pecara contra el Eterno, antes de que asesinara, etc. Antes de ser rey. Y dice que David se dedicaba a ser pastor de ovejas, a lo que tiene que dedicarse un verdadero israelita, a cuidar las ovejas. En este momento eran ovejas, sí, claro, como las que hay en la Nueva Jerusalén, de lana. Pero en el momento actual, las ovejas somos nosotros y todos los que han de venir perdidos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. David le respondió: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, entonces salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿A quién? Al oso o al león. Fuese oso, fuese león. Tu siervo lo mataba, lo aniquilaba. ¿Y quién entonces este filisteo incircunciso será uno como ellos? O sea, como el oso y como el león. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente, del Eterno. Añadió David: Yahweh me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y también me librará de las manos de este filisteo. ¿Qué tiene que ver esta profecía con lo que estamos estudiando el día de hoy? Si nosotros nos vamos a estudios un poco más allá, nos habla de los leones. ¿Quiénes son los leones? No en el contexto del rey de Yeshua, ni de la tribu de Judá, sino que los leones es Babilonia. El león que devora, que acaba con lo que vimos en Deuteronomio. Vendrá una nación y acabará con tu mosto, con tu miel, con tus ovejas, con tus mujeres, con todo esto. Es ese león devorador, es Babilonia. Y el oso. Y también podemos entender en más adelante, y Daniel 7 también nos afirma que los osos son el sistema medo y persa. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Qué hacía David cuando era pastor de ovejas? Es decir, cuando se dedicaba a hacer lo que tiene que hacer todo israelita. Acabó con el león y acabó con el oso. Para nosotros, todo israelita que se dedique a hacer lo que tiene que hacer, cuidar las ovejas, antes de ser rey, David, esto era cuando no era rey. Si cada israelita se dedica a esto, no habrá sistema babilónico, ni persa, ni medo-persa que se le levante. Él mismo los mataba y les arrancaba las mandíbulas, las quijadas, dice aquí en la escritura. Esto era una profecía para Israel en ese tiempo. Si ustedes, Israel, cumplen lo que está en Devarim 28 y no pecan contra las escrituras, una de dos: yo mando mi mala para que elimine a los que se le quieran levantar, o dos, como hizo con David, le doy la fuerza para que ustedes acaben con los sistemas que se le quieran levantar. En ese momento nos estaba haciendo énfasis en
el sistema de Babilonia, el sistema persa y medo-persa, y salta al gigante. No nos habla, David no nos habla de que se le levantó un leopardo, ni un lobo, ni otro animal, sino que pasa al gigante. En nosotros es que, aunque se levantara Babilonia y Babilonia fuera aguijoneado por el sistema persa y medo-persa, también habría un reino que tendríamos que enfrentar, que es el sistema más débil, el de Goliat, que ya vamos a ver de qué se trata. Pero solo 3, no nos habla que se le levantó un leopardo ni otro sistema. ¿Por qué? Porque la primera consecuencia, hasta ahí, si entendían, era hasta ahí, no más sistemas levantándose. Entonces, como ya dijimos, Babilonia hace referencia al león, el imperio persa y medo-persa al oso, como lo comprueba el mismo Daniel en Daniel 7 y sus visiones sobre las bestias. Más aquí el Eterno nos está diciendo que así como David, inclusive antes de ser el héroe nacional, mucho antes de ser un rey, cuidaba y apacentaba a las ovejas de su padre, es decir, es profético, o sea, se dedicaba a ser pastor. ¿Qué vale más de David? ¿Antes o después? Antes cuando él era un pastor de ovejas. Después, cuando él ya fue rey, pues ya vemos que su pecado viene Salomón, Roboam, Jeroboam, una época de reyes oscuros para Israel, una época que solo, y los profetas ahí encima, que solo Yeshua pudo quitar esa mancha de todo lo que hicieron los reyes en Israel. Entonces, vale más ser pastor de ovejas que ser un rey, tener todas esas cosas, tener todo lo que tiene un rey, ¿sí? Sería redundar en ello. Vale más cuidar a las ovejas que ser un rey, porque en este momento el Eterno estaba con David, le daba la fuerza para que acabara con el oso, con el león, y le dio la fuerza para acabar con el gigante. Y no cuando fue rey ya consecuencias tras consecuencias. Entonces, es decir, que él hacía el oficio encomendado a los israelitas, apacentar el rebaño, tal cual como su antepasado Israel cuando cuidaba las ovejas de Labán, que ya también hemos estudiado previamente. Entonces el Eterno acabaría con los adversarios de Israel por medio del mala o por medio de la fuerza que el mismo, como ya lo hemos venido diciendo, que el mismo Eterno nos diera, porque para eso nos constituyó nación santa y real sacerdocio. Proféticamente, por medio de los reyes, que los reyes rigen las naciones por medio de sus constituciones, y si su constitución es la Torá, pues entonces va a haber una ley verdadera en esta nación. Entonces, cuando se levantaran los reinos, Babilonia y Medo-Persa y el último imperio débil, entonces, si Israel se dedicara por el linaje de los reyes a hacer lo que hacía David antes de ser rey, apacentar ovejas, entonces iban a acabar muy fácilmente con el sistema de Babel y el sistema persa y medo-persa y con el sistema del gigante. No solamente era por matar un gigante, es un sistema que ya vamos a estudiar. Entonces, pero no fue así. No fue así, sino que al contrario hubo más consecuencias y se levantaron más imperios. David y los reyes que hicieran lo correcto basado en los mandatos vencerían al león, Babel, al oso, Medo-Persa, así como al gigante que representaría el último y gran imperio débil del cual ya hablaremos. Y al vencerlos, como ya dijimos de la consecuencia del esposo y de la esposa, entonces este pecado no tendría por qué seguir trayendo consecuencias, como otras naciones que se levantaron, Grecia y Roma. Entonces, ¿qué dijo Jeremías? Jeremías en el capítulo 5 constató, y en nuestras versiones hay un título en Jeremías 5 que dice: impiedad de Israel
y de Yahudá. Así se llama. Es decir, en el tiempo de Jeremías, el padre, por decirlo así, de una manera antropomorfismo también de decir las cosas, ya estaba de Israel y de Yahudá y de su idolatría, porque él no puede vivir en algo que sea profano, porque él es santo. Israel no era para nada santo con su idolatría, y así se titula, Impiedad de Israel y de Yahudá. Y del verso 6 dice, por tanto el león de la selva los matará. Ya lo profetiza Jeremías. El león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. Ya está hablando de otros sistemas también. El leopardo acechará sus ciudades, porque ya era época tras época el padre diciendo que no se levantaran contra los estatutos y la Torá, época tras época. Entonces ya no solamente era como David, oso, león y el gigante, sino que ya Jeremías dice, se les levantará el león de la selva, los matará el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliera será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Aquí hace hincapié que en el león, inicialmente el león sería devastado por el oso, y así como el oso, el león, o sea, en el caso ya de lo que verdaderamente pasó, el león se levantó contra Israel y el león sería devastado por el oso, es decir, lo mismo que hemos venido diciendo. Israel se le levanta Babilonia y a Babilonia se encargan los medos y los persas de acabarlo. Entonces ya hemos venido entendiendo quién es el sistema de los leones, de los osos, y vamos a ver el último sistema y el más débil de todos, Daniel 2. Por eso venía diciendo, vamos a entrelazar varias profecías en una. Y Daniel 2 nos habla, todo Daniel 2 nos habla, como les dije al principio, del sueño de Nabucodonosor. Él estaba hostil, que no les iba a revelar el sueño a los astrólogos, ni a los sátrapas, ni a nadie. El Eterno, por eso Daniel dice, bendito seas tú, Elohim de mis antepasados, que das la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos, y me has revelado el sueño de Nabucodonosor. Y le revela el sueño, y es el siguiente. En su sueño, Majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto asombroso. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce. Ya aquí, en este sueño como tal, ya está todos los sistemas hablando. Las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies de hierro, pero la otra mitad de los pies era de barro cocido. De pronto, mientras usted contemplaba la estatua, una roca fue cortada, pero no con manos humanas. Esta golpeó e hizo pedazos los pies de hierro y barro cocido de la estatua. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro cocido, junto con el bronce, la plata. O sea, si se caen los pies, se cae toda la estatua. El bronce, la plata, el oro, que se devolvieron como paja en la era de verano. El viento los barrió sin dejar rastro, pero la roca que golpeó la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Y como nosotros ya tenemos conocimiento previo de qué es este sueño, de que cada parte de la estatua es un reino, como los que ya dijimos también en el pozo de la mujer de Samaria, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando de la cabeza, el tronco, y pasamos a los pies, y no estamos omitiendo los otros reinos, sino que estamos hablando como si no hubiesen más consecuencias de pecado tras pecado en este momento. No estamos omitiendo los otros reinos. De hecho, hay que estudiarlos y extendernos un poco más. Pero el día de hoy vamos a hablar de estas consecuencias. ¿Quién era este gigante? Este gigante era un nefilín. ¿Quién era Goliat? Nos devolvemos a la profecía del oso, el león y el gigante. ¿Quién era este gigante? Este gigante era un descendiente de los nefilín, los cuales surgieron posterior al diluvio
hijos de Anak, o como ya bien sabemos, hijos de las mutaciones. ¿De las mutaciones de quién? Del hombre con los ángeles que eran vigilantes. Entonces, ¿por qué era una mutación? ¿Y por qué el reino? Ya hablamos del reino del león, del reino del oso, y vamos a hablar un poquito del barro cocido. Era una mutación. El final de los tiempos y el último reino nos habla de una mutación. De una mutación, es decir, nos habla del transhumanismo. Nos habla de los hijos de Anak. ¿Qué quiere decir eso? Que el hierro no se puede mezclar con el barro cocido. ¿Y quién es el barro cocido? Es muy sencillo. Nosotros los seres humanos fuimos sacados del barro, del polvo de la tierra. Y dijo el Eterno, formó el Eterno un hombre, hagamos a un hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, sopló en su nariz el aliento de vida que ya hemos venido estudiando y fue un ser, un alma viviente, un ser de barro viviente. Pero el barro no se puede mezclar con el hierro. ¿A qué nos hace referencia el hierro? Nos hace referencia a esto, a la tecnología, al transhumanismo, a la última era, a la última época. Génesis 4:22 también proféticamente nos estaba diciendo, dio a luz el de los descendientes de Caín, dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Y qué quiere decir que dio a luz a Tubal-Caín y este fue como que el padre, por decirlo así, o el que impuso las obras de bronce y de hierro, que impuso la tecnología en ese momento? ¿Guiado por quién? También por los Nefilim, por los ángeles caídos, por lo que había aprendido. Esto nos dice que Génesis 4, pero no solamente Génesis 6 nos habla de los vigilantes y ángeles caídos, sino Génesis 4 nos estaba diciendo que fue artífice de toda obra de bronce y de hierro, de toda tecnología para hacer armas, para hacer guerra, para acabar con la humanidad, el uno con el otro. La humanidad por medio del hierro, desde el principio, se está acabando el uno con el otro por medio de las guerras. Una medio bobadita, se levanta un hermano contra otro hermano, y son muchos, son una nación acá y otra nación acá, y se acaba nación contra nación y utilizan este medio. Goliat era ese barro cocido porque salió de una mujer humana hecha de el polvo de la tierra como nosotros, pero también salió como de una mutación y era un transhumano. Entonces el imperio débil, que por ser débil casi que acaba con la humanidad desde siempre, y en este tiempo también está pasando, que acaba con la humanidad, pero no va a ser así, porque dice que una roca descendió de la montaña y acabó, primero pisó a los pies de hierro con barro cocido, y los demás sistemas se acabaron. Entonces hace referencia a la tecnología, que así como la tecnología avanza desde los hijos de Caín y trasciende mucho en la Torre de Babel, se consolidan los primeros órdenes mundiales usando esta tecnología. En Goliat nos enseña lo mismo, que si seguimos los estatutos, las leyes y las ordenanzas del Eterno, Él nos libraría de este gigante. Retomamos lo que dije ahorita y ya más completo. Tu siervo era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre Isaí. Eso hace referencia al vástago de Isaí, saldrá pues una rama y tendrá todos los atributos de el Ruach HaKodesh. Isaías 11. Entonces, si
tu siervo era pastor de ovejas y me dio la fuerza para acabar con ese león, con ese oso, pues también me dará la fuerza para acabar. ¿Quién es este gigante incircunciso? Me dará la fuerza para acabar con él. Porque se sentía seguro y estaba haciendo lo que tenía que hacer todo israelita. Antes de ser rey, antes de ir a pecar, antes de tener consecuencias. Un gigante entre más grande es más lento. Entre más temerosco parezca, es más débil. Pero así es el reino del final de los tiempos, que azotaría al pueblo de Israel y al mundo entero, que nos enseñó Daniel en la estatua de Nabucodonosor, sin omitir los imperios de Grecia y de Roma, que pues son de otro tema, porque el día de hoy seguiremos viendo las consecuencias que nos dejó Babel, Persa, Medo-Persa y el imperio débil. El imperio débil. Como cuando David era un muchacho antes de ser rey, antes de ser pastor de ovejas, es decir, hacía lo que un israelita puro debe hacer para haberse librado del león, del oso y del gigante. En Daniel 7 nos habla mucho más de esta visión. ¿Quién es Babel para nuestro tiempo? Babel para nuestro tiempo es confusiones, nuevos órdenes mundiales en esta época. Confusiones, nuevos órdenes mundiales. ¿Quién es Persia en nuestra época? Costumbres políticas y religiosas, un comercio usurero. ¿Quién es el imperio débil? Es el transhumanismo, el androidismo, la tecnología actual. Estas son las cosas por las cuales las personas no encuentran al Eterno en la actualidad, por estar ocupados en la economía mundial, Babel, en el auge de la libertad financiera, en captar a los pensamientos para también esclavizar a las personas. En el solo hecho de pensar en ello ya se es esclavo. ¿Cómo así? Hoy en día hay un auge de libertad financiera. Hoy en día hay un auge de libertad financiera. A mí me pasó. A todos creo que en algún momento le pasó. Tengo que ser libre financieramente. Y eso se convierte en una idolatría. Se convierte en que tengo que hacer unas costumbres para alcanzar ese propósito. ¿Con qué fin? No se sabe, tener, pero alcanzar ese propósito. Y hasta ahí, y esto se vuelve un ídolo. Esto es una confusión en la mente de las personas. Y las personas tienen una confusión que entre más tienen en la economía, menos se interesan, inclusive por las cosas del Eterno, y menos se interesan, inclusive si no están en los caminos del Eterno, no se interesan ni por la moral ni por la ética. Porque, ¿para qué hijos? Yo tengo un perro. Eso es Babel. El ídolo de las finanzas, el comercio, las monedas, los idiomas, pero no los idiomas refiriéndonos a que tenemos que aprender el inglés, el francés o el portugués para comunicarnos con ovejas perdidas de la casa de Israel que estén en otra ciudad, sino el idioma que habla de el dinero, del idioma que habla de comunicarse con la élite. Babel es la élite, lo que conocemos como los reptilianos, como los Illuminati. Eso es Babel en nuestra época y está un poco más complicado para las personas que no tengan el entendimiento y el discernimiento que antes. Antes era un rey llamado Nabucodonosor y sus hijos. Nabucodonosor entre todo terminó loco, comiendo hierba. Eso se llama en medicina alicantropía. Terminó haciéndose como un animal. Pero en nuestra época es la esclavitud de las mentes hacia el dinero y hacia la libertad financiera. Babel ha dejado una élite de masones, de reptilianos, de personas ascendidas, supuestamente ascendidas astralmente, que dejan su vitalidad y su tiempo en lo que no edifica.
buscando respuestas en el interior de su universo. Así es la doctrina. Hay la doctrina de los chakras, de los mantras, del querer ser como Elohim. ¿Para qué se hacía una torre de Babel? Para ser como Elohim. Y la doctrina actual de los chakras, de los mantras y de el querer ser como Elohim habla de eso. Estuve yo investigando hace un tiempo y había una meditación cuántica, así se llama, meditación cuántica, que tenía una musiquita de fondo y decía, repite conmigo, yo soy. Y cuando tú decías yo soy, tenías que decir lo que querías ser. Yo soy próspero, yo soy guapo, yo soy lo que quieras ser. Y te sugestionan la mente a que te lo creas. Ese es Babel en la actualidad. Cuando estás queriendo ser como Elohim, porque hay un solo yo soy, hay un solo Yod Hei Bad Hei, un solo gran yo soy, yo seré por los siglos de los siglos, que se llama el eterno Yahweh. Elohim va a castigar este sistema babilónico. O sea que este es Babilonia para que nosotros sepamos allá afuera donde vamos a ir, en los lugares de refugio, que una persona va a llegar, no es que yo medito, es que yo pues yo tengo libertad financiera, entonces ¿para qué? O sea, ¿qué me ofreces? Pues la salvación no se compra con dinero. Entonces ya sabemos. Y cuando vengan, es que no es que yo hago la meditación, yo he tenido pacientes que llegan así, es que yo hago esa meditación, yo le digo, pues el único gran yo soy es Yahweh y su único hijo es Yeshua. El Eterno va a castigar entonces este sistema, y esto lo podemos ver en Apocalipsis 17, 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tenemos que tener en cuenta que el mismo Israel hará parte de este sistema en el tiempo final. El mismo Israel está metido en este sistema babilónico en el tiempo final. Los que se dobleguen ante este sistema, pues van a tener esto, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras. Eso lo dice el Eterno. Los que no dobleguen rodilla a este sistema, entonces serán librados como lo fue librado de el horno ardiente. Los que no doblaron la rodilla al sistema de Babilonia, es el ejemplo para nosotros, fueron metidos en un horno. Y al ser metidos todos los israelitas en ese tiempo se inclinaron. Todos. Y estos hombres no se inclinaron. Y por no inclinarse fueron metidos en el horno. Y por no inclinarse fueron librados del horno. Y dentro del horno Nabucodonosor dijo, veo como un hijo de Dios allá adentro, sáquenlos. Y no salió el hijo como de Dios, vio la eternidad, vio el poder, vio, siendo un pagano, vio lo sobrenatural. Y vio cómo lo que él vio y a quien vio, libertó de ser quemados a estos que no doblaron rodilla a este sistema. Para nosotros por no doblar rodilla a este sistema, que el Padre nos guarde de ser metidos en un horno, pero en otro contexto, nos va a guardar. Y si así llegáramos al horno, pues adentro va a estar el que nos libra, el que nos liberta, que por no haber doblado rodilla a este sistema babilónico. Posteriormente dice que cuando lo sacaron, entonces metieron a los que se inventaron este sistema. El mismo Babel va a acabar bajo su propio invento, bajo su propio
lo que quisieron hacer, van a terminar confundidos bajo su propio invento, ¿sí? Y en cambio el que no, como ya hemos venido aprendiendo con La Paz nos ha enseñado, vamos a tener la oportunidad de sentarnos en la mesa, no de Isabel, sino de Yeshua. Los babilonios arderán en este fuego por su propio invento, y esto significa la condenación eterna para nuestro tiempo. Para ellos fueron unos babilonios que fueron metidos acá, pero para nuestro tiempo es la condenación de las personas que dobleguen sus rodillas o se inventen este sistema. El sistema de Media y de Persia. En este apartado nos damos cuenta que cuando Zorobabel volvió a Israel con un primer grupo, ¿y qué es Zorobabel? Zorobabel es una persona que significa descendió o dejó Babel, o sea, es una persona que dejó a Babel, ¿sí? O sea, no la trajo consigo. Muchos trajeron a Babel consigo, Zorobabel no trajo a Babel consigo, trajo el sacerdocio. Zorobabel trajo el sacerdocio que tenía que estar en Israel. O sea, el pueblo de Israel verdaderamente tiene que ser un pueblo de sacerdocio, nación santa. Zorobabel, aún en el cautiverio allá, no trajo nada de allá, que eso es lo que significa su nombre, y trajo el sacerdocio. Pero él volvió ya bajo el imperio no de Babilonia, sino bajo el imperio medo y persa. Muchos de los que retornaron con él vinieron no solo con costumbres babilónicas, sino con costumbres persas. ¿Y qué dijimos que eran las costumbres? Eran organizaciones políticas y religiosas. Vinieron con una organización política y religiosa bien fundamentada y con corrientes espirituales, no de la Torá. ¿Quién vino de allá? Vino el saduceísmo y el fariseísmo. Antes de irse ellos a Babel, los encargados de los sacrificios del templo eran los levitas y el sumo sacerdote. Pero cuando ellos regresan del exilio ya no son solamente los levitas y el sumo sacerdote, son unas ramas conocidas como saduceos, fariseos, esenios y otras. Esto vino de Babilonia, pero fue puesto no por Babilonia, sino por Persia. Esto es una costumbre persa, ellos vinieron con esta costumbre persa. Ahora el concilio en el templo se llamaría Sanedrín, que nació después del retorno. Estos títulos, fariseo, saduceo, controlarían la economía usando la religión y la política como en los tiempos de Yeshua, y que hacían alianzas, es decir, las alianzas también son costumbres persas, buscando alianzas convenientes, políticas reales, o sea, entre reyes de diferentes naciones religiosas, lo cual también es antitorá, porque uno de los mandamientos también dice que no hagamos alianzas con los pueblos cuando llegamos a conquistar. Para nosotros en nuestro tiempo actual, llegamos a un lugar de refugio o a donde el Padre nos mandó, nosotros no vamos a hacer alianzas con nadie, al menos sí a sacarle provecho a ciertos sistemas, pero no alianza. Es diferente que tengamos que subsistir con lo que aprendimos a hacer, nuestra profesión, nuestro oficio, a que ahora yo voy a hacer alianza. ¿Ya? Es totalmente distinto. Estas corrientes son la religión, la cultura, el cristianismo, el catolicismo, el islam, la terapia ancestral también, todo esto, el esoterismo, mezclado con política y religión, la nueva era de la política y el humanismo. Para esto también vendrá un juicio. Esto en nuestro tiempo se llama doble moral, personas de doble moral, diversidad de pensamientos, como bien nos han enseñado y como bien diría Elías. O le sirves al Eterno o le sirves a Baal, a los paganos. Decídete. Eso también es un sistema medo y persa, el no decidirse, el doble pensamiento.
Y esto nos habla el Eterno en las quejilad del Apocalipsis, que no seamos, que tengamos una fe correcta y que tengamos no una fe a medias, un día sí y un día no, sino una fe íntegra, porque el Eterno dice, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. Y esto es lo que hizo el sistema medo-persa, hacer gente tibia, hacer gente con dinero y con posición, porque es una organización política y religiosa, es decir, utilizando los recursos de Babilonia, política y religiosa. Pero el Eterno dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, porque diciendo que eres rico eres un pobre miserable. Y más bien unge tus ojos con colirio. ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Unge tus ojos con el aceite del Ruach HaKodesh, con la presencia del Ruach HaKodesh y la Torah, para que puedas ver. Es también la decisión de que el hombre no se incline al sistema persa y medo-persa con estas costumbres. Mas la misericordia estará con aquellos que no se inclinen al sistema medo y persa. El no inclinarse al sistema medo y persa para Daniel significó irse a un foso de los leones. Si recordamos lo que vimos anteriormente, el horno de fuego fue bajo Nabucodonosor, pero el foso de los leones fue bajo Ciro. Entonces, para Daniel no y en el antiguo, o sea, en el que vimos ahorita, el inclinarse lo fue al sistema babilónico, fue metidos a un horno de fuego. Aquí el no inclinarse al sistema persa y medo-persa fue ser echado al foso de los leones. Pero también dice que por no haber colocado su alma en este sistema y tener la fe puesta completamente en el Eterno, las fauces de los leones fueron cerradas. El tiempo actual es lo mismo. Al igual que en el sistema babilónico, el sistema persa y medo-persa va a ser víctima de su propio invento. Metieron a los justos, a los siervos, al siervo, al foso de los leones, salió bien librado, pero cuando el mismo Ciro se dio cuenta que lo engañaron, entonces envió a esas personas a ese foso y terminaron devorando a estas personas. Y el sistema débil que aunque se llama sistema débil porque no pudo sostener la estatua, y no es porque sea un sistema débil humanamente, sino que es un sistema débil espiritualmente, porque humanamente sí es un sistema fuerte. ¿Quién pudo derrotar a este sistema débil? La roca que salió de la montaña y que trajo hacia acá, hacia la estatua, le pegó a los pies de barro cocido con hierro y la tumbó. Es decir, con fuerzas humanas no se puede vencer al sistema que para el Eterno es débil, que sostiene los otros sistemas, sino que es con la fuerza del Eterno. Y otra cosa, el sistema se dice que es un sistema débil, pero en verdad es el sistema más fuerte. ¿Por qué es el sistema más fuerte? Porque en el final de los tiempos y en el Apocalipsis nos habla de la bestia, y la bestia nos dice que tiene unas características de animales. Si ya entendimos, es una característica de todos estos sistemas, incluyendo el greco y el romano, incluyendo el sistema de Babilonia, el sistema persa, el medo-persa. Dice que la bestia, el anti-Mashiach, tendrá todas las características, no solamente del persa y medo-persa y el débil, sino de todas las que han gobernado a Israel por su pecado. No, o sea, recordemos a David. Si yo era pastor de ovejas, entonces yo me dedicaba a hacer lo que tengo que hacer como siervo de Israel. Entonces el Eterno me liberó de estos sistemas.
En el final de los tiempos, esto quiere decir que la antimachía, que tiene cada una de las características, religión, política, confusión, élite, reptiliano, transhumanoide, tiene todas estas características, a nosotros nos va a librar, porque para eso nos mandó inicialmente unos lugares de refugio. Pero los lugares de refugio no son para escondernos como unos cobardes, son para prepararnos para ir a hacerle frente, como David al gigante. Entonces, el sistema débil, que no es débil, sino que ya entendemos que es débil, es para el Eterno, porque Él es el único que lo puede derrumbar, que es de barro con hierro cocido, es decir, el hombre inmerso en la tecnología, es el hombre transhumanista, el androide, mezclado con tecnología. La tecnología no solamente son las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el YouTube y los jueguitos, ni tampoco son esas cosas nomás. Es la inteligencia artificial que supera a la inteligencia o las capacidades de hacer las cosas del humano en tiempo récord. Es por eso. Y lo hacen de una manera excelente. ¿Y a qué se refiere? Se refiere, y no es que estemos en contra del sistema de salud ni de rehabilitar un órgano, pero se refiere a hacer una impresión tridimensional de un órgano e implantarlo en una persona en tiempo récord y que esta persona no vuelva a tener patologías. Se refiere a que esta tecnología es dada por los enemigos del reino del Eterno, nuestros enemigos. Si son enemigos del Eterno, también son nuestros enemigos. Se refiere no solamente al Facebook, el Instagram y las redes sociales, se refiere a la comida artificial fabricada en laboratorios, queriendo igualar o imitar todo lo que el Eterno da por medio de la tierra, que Él dio planta que da semilla y fruto según su especie, según Bereshit. Dio planta según su especie y según su género para comer. Y entonces viene la inteligencia artificial y dice: te imprimo un pan, te imprimo una manzana. Sabe a lo mismo, tiene lo mismo que se necesita, supongamos sodio, potasio, lo que necesita un cuerpo para mantenerse, tiene lo mismo y sabe igual de rico. Cómetela, igualando al Eterno, pero nadie puede igualar al Eterno. Entonces, este es el sistema débil que se aproxima, que no es débil, que recordemos que es débil es para el Eterno, no para nosotros. Convertirse en cyborgs, en androide. ¿Qué es un cyborg? Un cyborg es una persona no como esas que pierden la pierna y se colocan una prótesis, sino que la prótesis que se colocan ya está conectada con sus pensamientos y puedo hacer así y todo lo que yo quiera con la inteligencia artificial. Es decir, la gente no va a extrañar sus miembros porque ya tengo una prótesis que ya hace, no solamente ahora como los que perdieron la pierna en las guerras, por ejemplo, y que tuvieron que ponerse las prótesis, sino que esta prótesis ya tiene la inteligencia por él que le da la misma persona. Es la inteligencia artificial que para que puedan ver con sus ojos los códigos alfanuméricos y puedan guardar información en la nube de su cerebro. Es decir, en el tiempo que se avecina, los Android y todos esos teléfonos ya no van a ser así, sino dentro de las personas. Y si yo quiero buscar una información, ¿quién fue Roma? Me la digito y aquí está, no a manera de los recuerdos que tuve de primaria que me enseñaron quién era Roma, sino a manera de la información que viene de la nube que está conectada con el cerebro de las personas que se dejaron implantar la bestia, el antimachía. Entonces, eso es hacer alianzas con los enemigos que ahora son extraterrestres y alienígenas en los otros sistemas de los universos. Eso son las consecuencias del sistema persa, medo-persa y de momento el sistema débil. Pero nosotros, ¿cómo nos vamos a librar? Sencillo, facilito, de volvernos a Devarim.
recordemos dos cositas. Devolvernos a Devarim para que si cumples estos estatutos y estas leyes, entonces no mandaré naciones que vengan de tierras lejanas a acabar con tus viñedos, con tu grano, con tu mosto, con tus mujeres, con tus hijos. Y segundo, que si yo, David, tu siervo, era pastor de ovejas, es decir, me dedicaba a lo que tenía que dedicarme antes de ser rey, no pecaba, o sea, guardarse en santidad, y me guardaba en santidad, y por eso el Eterno me libró de las manos del oso, del león, y me librará de ese gigante. Eso es básicamente lo que soñó Nabucodonosor, que Daniel interpretó sin que él se lo contara, sino por revelación del Ruach HaKodesh. Asimismo, lo que el Eterno quiere para nosotros no es que sepamos lo que pasó, sino que seamos esos siervos como Daniel y sus amigos, que interpretaron ese sueño por la relación que tenían e intimidad con el Eterno. Que los amigos de él no doblaron la rodilla al primer sistema y no fueron metidos al horno. Que no doblaron la rodilla al otro sistema y no fueron metidos al foso. Y que yo era pastor de ovejas y hacía lo que tenía que hacer y acabé con ese gigante. Y el gigante no es como nos enseña el cristianismo, es este sistema débil al cual, que no es débil, sino que es débil porque parece muy sencillo en el sueño que se viene la roca que es Yeshua, la piedra angular, la que los edificadores desecharon, como lo dice el libro de Pedro, y esa roca destruyó. Eso quiere decir que el único que nos puede ayudar a vencer es Yeshua HaMashiach por medio del poder de su Ruach HaKodesh, pero nosotros yéndonos a la Torah, a guardar los estatutos y las leyes para que nadie se levante contra nosotros. Esas son las consecuencias del sistema babilónico, persa y medo-persa. Y si estudiamos Grecia y si estudiamos Roma, nos daremos cuenta que fueron consecuencia de seguir en la hostilidad y el pecado. La hostilidad y el pecado, la hostilidad y el pecado. Pero como nosotros no somos hostiles ni pecadores ya, porque fuimos lavados en la Tevilá y por medio de su Ruach HaKodesh en Shavuot, entonces nosotros no doblaremos nuestras rodillas a estos sistemas, y nosotros a donde vayamos, sea Guatemala o a donde el Padre envíe a sus siervos, pues vamos a poder defendernos de estos sistemas. Básicamente es lo que el Padre nos regaló en estos días para compartirlo, y le damos bendiciones. Shabbat Shalom.